Buenas tardes, les habla Patty Hind desde Oxford a nombre de Radley College. Les doy la bienvenida a esta nueva sesión del Webinario Internacional de Literatura y Cultura Hispana. Hoy nos corresponde trabajar el webinario El simbolismo en la obra Requiem para un campesino español. Y queremos darle la bienvenida al doctor Sebastián Fabra, quien hoy nos acompaña y va a dirigir este encuentro. El doctor Fabra es un catedrático de estudios hispánicos en el Oberlin College de Estados Unidos. Es licenciado por la Universidad de Amsterdam y doctor por la Universidad de California, Davis. Es autor de Exile and Cultural Hegemony, Spanish Intellectuals in Mexico. También ha escrito Anglo-American Hispanists and the Spanish Civil War. También tiene Memory Battles of the Spanish Civil War, History, Fiction and Photography. Y es coeditor de Contra el Olvido, el exilio español en los Estados Unidos y Transatlantic Studies de Latin America, Liberia and Africa. Y también es codirector de la revista trimestral de Volunteer, publicada por los archivos de la Brigada Lincoln. Colabora de manera regular en medios norteamericanos y españoles, incluidos The Nation, La Marea, Foreign Trade and Contexto. Bueno, pues bienvenido y es suyo la sesión. Hola a todas, hola a todos. Es un placer estar aquí. Gracias a la profesora Inde por invitarme a dar esta sesión sobre una de mis novelas preferidas de la literatura española. Yo la enseño regularmente aquí en Oberlin College a estudiantes subgraduados y creo que a pesar de ser una novela a parecer muy sencilla y muy simple, en realidad es una obra bastante compleja que incluso después de muchos años de leerla y releerla siempre proporciona ideas y perspectivas nuevas. Entonces voy a compartir mi pantalla para compartir con ustedes una pequeña presentación PowerPoint que haré ahora. Profesora Inde, ¿se ve? Sí, está perfecto todo, gracias. Ok, muy bien. Entonces, Requiem para un campesino español, ya sé que todos y todas han leído la novela. Sin embargo, quiero empezar dándoles algunas claves de su contexto histórico. No sé hasta qué punto ustedes han podido rastrear la historia de la propia novela, pero de todos modos me parece importante siempre comenzar con una situación histórica contextual, cualquier texto que leemos. Requiem para un campesino español tiene una historia editorial, una historia de publicación accidentada. Salió primero en México en 1953 con el título de Mosén Millán. Después salió en Nueva York en una edición bilingüe, inglés-español, ya con el título de Requiem por un campesino español o en inglés Requiem for a Spanish Peasant. Salió un año después en Buenos Aires, Argentina, con el mismo título, y después en el 68, el gran año 68, ¿no? Que es el año de las revueltas estudiantiles, de la protesta en Berkeley, cuando toda Europa está pasando por la época de la rebelión de los hippies y de las protestas contra la guerra en Vietnam, sale en México en ese año 68 con un título ligeramente diferente. Notarán que dice Requiem para un campesino español, y ediciones sucesivas en México llevarán ese título, por en lugar de para. No sale en Barcelona, en España, hasta el año 74, es decir, más de 20 años después de su primera aparición en México. Nada de esto es casual, nada de esto es una coincidencia, todo tiene que ver
con el contexto político histórico en que Sender escribe esta novela. Es esta novela una novela del exilio, es una novela exílica, es una novela producida con el autor fuera de su país natal, fuera de España, por motivos puramente políticos. En los años 20 y 30, Sender, que había sido un soldado en el ejército colonial español en Marruecos, se convierte en un periodista muy activo, una especie de muckraking journalist, ¿no? Un periodista que se dedica a un periodismo de investigación, revelando temas controvertidos, temas políticamente cargados y temas que no les gustan a los poderes políticos. Intelectualmente, políticamente está en la izquierda, vacila entre anarquismo y comunismo, pero se hace muy conocido en España con libros y reportajes en periódicos sobre sucesos diferentes. Es una persona con un perfil público muy claro y políticamente muy pronunciado. Cuando en el año 36, supongo que ustedes conocerán, ¿no?, la historia política española del siglo XX, más o menos, como saben, en el verano del año 36, estalla una guerra civil en España. Incluso decir que estalla una guerra civil es un poco equivocado, porque lo que hay es un intento de golpe de Estado de parte de un grupo de militares conservadores del ejército español, un golpe de Estado que fracasa y que deriva en una guerra entre el español, entre esos rebeldes militares y el gobierno legítimamente elegido de la República Española, que ahora solemos llamar la Guerra Civil Española, the Spanish Civil War. Como muchos de su edad, Sender, y con muchos escritores de esa generación, Sender se pone del lado del gobierno legítimo y acaba luchando como oficial en el ejército republicano, como soldado, digamos, ¿no?, como militar. Sin embargo, ese mismo verano del 36, cuando ocurre este golpe de Estado, la esposa de Ramón, junto con sus dos hijos, está ya de vacaciones para el verano en Zamora, en la provincia, mientras que Ramón sigue a Madrid trabajando. O sea, la guerra, Ramón se integra al ejército y Zamora es ocupada por los militares rebeldes que conocen a una mujer de Sender, saben quién es, Amparo Barrayón se llama, y ella es detenida por ser la esposa de un conocido escritor de izquierdas. Ella misma es conocida como una mujer de izquierdas, emancipada, feminista, moderna. Ella es detenida, es torturada y es fusilada, es asesinada en Zamora. Entonces es un golpe tremendo para Ramón, obviamente, ¿no?, su mujer detenida y fusilada. Y claro, sus dos hijos siguen ahí en Zamora, ya sin madre, con el padre luchando en la guerra. Entonces, un episodio muy difícil, muy traumático para Ramón y para sus hijos. Como anécdota, quiero contarles que un amigo mío, bueno, soy amigo de Ramón Sender Jr., entonces Ramón Sender Barrayón, que es el hijo de Ramón J. Sender, novelista, y Amparo Barrayón. Y Ramón y su hermana acabaron, ¿no?, medio huérfanos de madre, acabaron exiliados en Estados Unidos, donde fueron adoptados por una familia norteamericana y fueron educados en un ambiente angloparlante en Estados Unidos, ¿no?, como si fueran norteamericanos. Actualmente Ramón ya es muy mayor, tiene más de 80 años, y vive en Berkeley, California, donde lleva gran parte de su vida ya, y donde en los años 60 y 70 fue un pionero en la música electrónica. Y Ramón, en los años 80-90, emprendió la tarea de investigar qué exactamente había ocurrido con su madre, Amparo, en ese verano del 36. Entonces acabó escribiendo un libro muy interesante que recomiendo mucho,
que se llama A Death in Zamora, que salió en los años 90, si no me equivoco. Es un libro muy emotivo de memorias en que él cuenta cómo vuelve a España para investigar la muerte, el asesinato de su madre. Y el año pasado fue también publicado por segunda vez en una traducción al español. Si prefieren leerlo en español, también este libro de Muerte en Zamora está disponible con un prólogo del conocidísimo historiador de España, de Londres, Paul Preston, bueno, de Liverpool, pero vive en Londres, y con textos también de Helen Graham y de Francisco Espinosa Maestro, dos escritores más. Entonces, muy recomendable. Volviendo a Ramón Sender, después de la Guerra Civil Española, que pierde el gobierno, que pierde la República y que gana Francisco Franco, con lo cual empieza una dictadura militar en España que durará hasta el año 75, casi 40 años. Sender, obviamente, no puede vivir en España, está marcado políticamente, ha luchado con la República, entonces sale, como muchísimos otros españoles, entre ellos muchísimos escritores, sale al exilio, sale exiliado en el año 39. Primero a México y después ya a Estados Unidos, donde se pasará el resto de su vida trabajando en universidades norteamericanas. University of New Mexico, por ejemplo, University of Los Ángeles también. Y se convierte en un escritor conocidísimo, muy productivo, pasa gran parte de su vida en el exilio escribiendo, publica al menos un libro por año. Y entonces en el año 53 publica esta pequeña novela, Requiem por un campesino español, que es una de las novelas más breves que ha escrito, pero también más conocidas y todavía más leídas. Todo este tiempo, como pasa con muchísimos de los otros escritores exiliados españoles, la obra que producen en el exilio no está censurada en España, es decir, que no puede entrar oficialmente al país, está prohibida la obra. Entonces, hay personas en España que se hacen con esas novelas o esos libros y las leen, pero es ilegal, ¿no? Es clandestinamente que entran y si circulan es clandestinamente y no son novelas que sean reseñadas en los periódicos, en las revistas, ¿no? Entonces, en principio esa obra no llega a la España de Franco. Es una obra censurada. De ahí que no salga publicada en España hasta el año 74, que es un año antes de la muerte de Franco. Hablemos muy brevemente de algo que seguramente ya habrán discutido en su clase, que es la trama y la estructura, ¿no? Solo para apuntar un par de cosas básicas. La novela, al principio, está contada en tercera persona, ¿no? No hay un yo que cuente una historia. Sin embargo, lo que llamamos la focalización, the focalization, es decir, el punto desde el cual la cámara, digamos, nos muestra lo que pasa, es en gran parte, la mayor parte de la novela es Mosén Millán, el cura, ¿no? Entonces, aunque está contada en tercera persona, vemos o experimentamos la mayor parte de lo que nos cuenta a través de los ojos, las sensaciones, la percepción y las emociones de Mosén Millán, el cura. Es él quien, al principio de la novela, recuerda desde un momento presente, que es momentos antes de la misa de Requiem de Paco, un año después de su muerte, la vida de Paco. Entonces la novela está construida por una serie de flashbacks en que Mosén Millán, desde la iglesia, ¿no?, donde está a punto de empezar la misa de Requiem de Paco, está recordando qué pasa. Y hay que, ¿no?, en la primera página de la novela, dice: el cura esperaba sentado en un sillón con la cabeza inclinada sobre la casulla de los oficios de Requiem. Entonces ahí está, ¿no?, con los ojos medio cerrados, rezando y al mismo tiempo recordando la vida de Paco. Esta es la estructura básica. Sin embargo, no siempre la focalización es exactamente la del cura. Es decir, que también hay momentos donde se nos cuenta cosas, donde vemos las cosas a través de otras perspectivas. Al principio de la novela
sale brevemente la perspectiva del monaguillo, del asistente, digamos, ¿no? del cura, que es también él quien, a través de la novela, está cantando o recitando un romance. Como saben seguramente, ¿no? El romance es un poema en verso octosílabo que suele contar una narración épica en verso, ¿no? Entonces, en inglés sería un ballad, ¿no? Como los medieval ballads. Sin embargo, este romance es de invención reciente porque cuenta exactamente la vida de Paco y sobre todo la muerte de Paco, que ocurrió solo un año antes. Entonces, el monaguillo recuerda a Paco a través de ese romance y ese romance, obviamente, en este texto representa la memoria colectiva de Paco, es decir, la comunidad del pueblo que juntos, ¿no? El pueblo ha construido este romance y es la memoria colectiva ya un poco en formato épico de Paco que contrasta con o que acompaña a los recuerdos personales del cura que también vemos. Entonces, al comienzo del romance dice: ahí va Paco el del molino, que haya sido sentenciado y que llora por su vida, camino del Camposanto. Entonces, si hicieron aquí un análisis de verso, verían que estos son versos octasílabos, ¿no? de 8 sílabas, como lo es cualquier romance. Esta novela es, en primer lugar, quizá, una novela realista, es una novela histórica. Con esto quiero decir que el mundo que escribe la novela es real, es un mundo, es el mismo mundo en que vivimos todos nosotros. No es un mundo donde haya magia, como Harry Potter. No es un mundo donde haya seres extraterrestres, como The Hitchhiker's Guide, ¿cómo se llama? The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, ¿no? Entonces, es una novela donde no ocurre nada que no pueda ocurrir en nuestro mundo. En ese sentido, es realista. Además, está situada en un entorno muy claramente existente, que es un pueblo rural, un pueblo agrícola en Aragón, ¿no? Que es la región de donde es Sendero. También, si fuéramos sociólogos, ¿no? Podríamos usar la novela para analizar de forma bastante precisa las relaciones y las estructuras socioeconómicas que existen en este pueblo, ¿no? Por ejemplo, la familia de Paco son campesinos, pero no son muy, muy pobres. Son campesinos que tienen su propia tierra, que cosechan y que, eso sí, cada tanto dan parte de su cosecha a la iglesia como donación, ¿no? Entonces, pero es una familia, digamos, de campesinos bien, ¿no? Campesinos entonces, con tierra propia, es lo más importante. También hay otro grupo de personas en el pueblo que son mucho más pobres, que viven en las cuevas y que va a visitar Paco con el cura, ¿no? Donde Paco tiene esa especie de realización como ramo. Bueno, a ver, el cura realmente no es una persona que tenga mucho cariño a los pobres, por ejemplo. Entonces es un momento importante en la novela. Esa gente pobre que vive en las cuevas son como labradores, como landless peasants, ¿no? Son personas que no tienen muchos ingresos fijos, que no tienen mucho dinero y que no tienen tierra propia que trabajar. Después sabemos que hay un aristócrata que es propietario de gran parte de la tierra, pero que no vive en el pueblo, sino que tiene representantes, ¿no? O un representante en el pueblo que sirve para cuidar de la propiedad del duque, pero también para cobrar dinero, ¿no? Entonces todo el mundo que usa las amplias tierras de la aristócrata tiene que pagar algo. Entonces aquí vemos obviamente lo que se llama el latifundismo, ¿no? La idea de que una clase noble rica es rica gracias a que tiene muchísimas tierras, que no trabaja, que no hace nada y sin embargo cobra dinero de campesinos y de otros usuarios de esas tierras.
También, sociológicamente hablando, vemos muy bien el papel de la Iglesia, ¿no? Entonces, el cura, Mosén Millán, representa la Iglesia Católica en el pueblo, es la autoridad eclesiástica y ocupa un lugar como intermedio entre los campesinos y los ricos, ¿no? Las autoridades. Y también él mismo es beneficiario de las donaciones, ¿no? Tanto de los ricos como de los campesinos. Y después, si fuéramos antropólogos, no sociólogos, también podríamos hacer un análisis bastante detallado de cómo convive la religión oficial católica con otras prácticas y creencias religiosas más folclóricas, ¿no? Como es la jerónima, que tiene una sabiduría de pueblo que compite con la fe más oficial que representa Mosén Millán. También, como novela histórica realista, es una novela de la Guerra Civil, que es todo un género por separado. Entonces, muchísimos escritores españoles después de la Guerra Civil convirtieron esa guerra en su tema principal, ¿no? Un tema importante de su novela, en su obra literaria. En el exilio, la guerra casi se convierte en una obsesión de los escritores. Entonces, son muchísimas las novelas, los poemas, las obras teatrales producidas por autores exiliados españoles sobre la guerra, que fue, sin ninguna duda, el evento más importante y más apasionante y traumático en sus vidas. Lo mismo con Sender, como vemos, ¿no? Como vimos, es cuando pierde a su esposa, es cuando tiene que luchar en el ejército, es cuando es obligado a salir de su país natal. Entonces, en ese sentido, es una novela de la guerra. Ahora bien, en esta novela, la guerra está, pero no está, ¿no? Entonces, la guerra misma tiene una presencia muy indirecta, porque el pueblo está alejado del frente y le llegan a las cosas un poco tarde. El momento más importante que ocurre es primero cuando estalla la guerra y después cuando llegan los falangistas los falangistas de fuera llegan al pueblo y empiezan a matar y a maltratar a personas del pueblo. Entonces ahí es donde entra la guerra y es ahí donde muere Paco. Bien. Ahora vamos al tema principal de esta presentación, que es el simbolismo. Además de ser una novela realista, histórica, Requiem, y lo que hace que sea una novela tan rica, tan especial, tiene también una dimensión muy claramente y muy ricamente simbólica o incluso alegórica. Quiero definir un poco estas cosas para que todos entendamos bien lo que quiero decir. Tiene un lenguaje sencillo, poético, muy pulido, ¿no? Sender tomaba mucho tiempo escribiendo, hacía muchos borradores, muchas versiones, y siempre intentaba quitar todo lo que sobrara. Y esto, ¿no? Da este tipo de texto muy destilado, ¿no? Es un poco la quinta esencia de esta historia, es lo que está en el libro. Que en este lenguaje sencillo poético apunta constantemente a otro nivel, ¿no? Entonces tenemos las escenas literales, históricas, los recuerdos de Mosén Millán, pero después hay siempre una sugerencia que hay otra cosa más que ocurre. Esto no es casual, porque en esta época, en los años 50, todavía se sentía la influencia del simbolismo. El simbolismo, como ustedes seguramente sabrán, es una corriente poética y en general artística, también existe en pintura, en escultura, etc. Aparecida en Francia a finales del siglo XIX, que tiende a eludir los nombres de los objetos y sentimientos, prefiere sugerir indirectamente o evocar estos nombres de estos objetos, sentimientos a través de imágenes, ¿no? Entonces, la idea principal del simbolismo es que hay ciertas cosas que simplemente no son expresables en palabras directas, porque las palabras directas nunca expresarían la profundidad o la complejidad de estos sentimientos objetos. De ahí la idea que nace en Francia, ¿no? De que hay ciertas cosas que son mejor expresadas a través de imágenes, ¿no? De forma bastante más ambigua, compleja, asociativa, poética, ¿no? Ese es el simbolismo. Hay ya en la primera página
un momento posiblemente simbólico, ¿no? Entonces tenemos la primera oración que el cura esperaba sentado en un sillón con la cabeza inclinada sobre la casulla de los oficios de Requiem, y después dice, la sacristía olía a incienso, en un rincón había un fajo de ramitas de olivo de las que habían sobrado el domingo de Ramos, las hojas estaban muy secas, Cerca de la ventana, entreabierta, un saltamontes atrapado entre las ramitas de un arbusto trataba de escapar y se agitaba desesperadamente. Imagínate que esta escena la conviertes en una película, ¿no? Entonces, imagínense cómo una directora de película, un director de cine, representaría esta escena. Tenemos la imagen del cura, está pensando, hay detalles, ¿no? Del entorno, ¿no? Donde está en la sacristía, y después la cámara atraviesa la ventana y enfoca en un arbusto, ¿no? Que es bush, donde hay un saltamontes, grasshopper, intentando escapar, pero está atrapado, ¿no? Se nota inmediatamente, esta no es casual, aquí pasa algo, no sabemos exactamente qué pasa, pensamos, bueno, atrapado, el cura está atrapado, no, entonces hay algo ahí que no podemos definir exactamente, pero que agrega un elemento importante ya, desde el principio, a la imagen que tenemos del cura y la escena que estamos viendo, ¿no? Esto, diría yo, es un momento simbolista, ¿no? Donde hay una imagen que expresa algo, obviamente, pero no es algo muy fácilmente definible, ¿no? Es algo que puede significar varias cosas al mismo tiempo, pero que agrega una dimensión, que profundiza como si fuera ¿no? Da otro nivel de profundidad más a lo que sería una descripción bastante superficial o sencilla de una escena. Okay. Hay otra categoría analítica que es importante para mí, creo yo, en esta novela, que es la de alegoría, ¿no? Allegory en inglés. Al principio, una alegoría es una historia o imagen con un significado añadido que, aunque su presencia es clara, queda escondido parcialmente tras su significado literal visible. Por ejemplo, puede que haya personajes en una historia donde cada personaje representa un concepto abstracto. La libertad, la envidia, la verdad, la nación, algo así, ¿no? En la práctica, las narraciones alegóricas funcionan como metáforas ampliadas, ¿no? Extended metaphors, que tienen dos niveles paralelos de significado, uno en la historia y otro en el nivel de la alegoría. Un ejemplo moderno muy conocido es Animal Farm de George Orwell, ¿no? El escritor británico Blair, donde hay una historia de cochinos y de caballos y de vacas, etcétera, etcétera, donde queda muy claro que Snowball es también Trotsky y Napoleón es también Joseph Stalin. Entonces, la diferencia principal entre simbolismo y alegoría es que en simbolismo no hay una clave muy clara, ¿no? Los símbolos significan algo, pero no se sabe exactamente qué. En la alegoría suele haber una clave muy clara, ¿no? Entonces, cada elemento en el primer nivel corresponde a otro elemento claramente definido en el otro nivel. Es la gran diferencia entre simbolismo y alegoría. Ahora bien, es posible leer Requiem por Campesino Español como alegoría, como metáfora extendida, en que los elementos de la narración, los personajes, las escenas, la misma trama, the plot, corresponden claramente a elementos de otro marco, ¿no? Entonces la trama es, ¿no? Resumida, un hombre bueno, noble, campesino, lucha por el bien y acaba ejecutado, fusilado, ¿no? Sacrificado, digamos, junto a dos otras personas después de haber sido traicionado por un amigo, el cura. ¿A qué nos suena? Obvio, a la historia de Jesucristo, ¿no? Entonces, la alegoría más claramente presente en esta novela es la historia del Nuevo Testamento, ¿no? De la vida y la muerte de Jesucristo.
Esto nos permite entonces, como si fuera un rompecabezas, un rivet, ¿no? Una especie de puzzle, identificar claves, ¿no? Hay claves claras, ¿no? Porque la Semana Santa, Holy Week, ¿no? Easter, está muy presente constantemente, que es la historia precisamente, ¿no? De la crucifixión y la resurrección de Jesucristo en la Biblia. ¿Quién es quién? Paco es Jesucristo, obvio, ¿no? Incluso la escena final de la novela, donde Paco acaba, ¿no?, fusilado en medio de un grupo de 3, ¿no?, recuerda muy claramente la imagen icónica de Jesucristo con los 2 ladrones, ¿no?, que son crucificados al mismo tiempo. El traidor, que en la Biblia es Judas, aquí es Moshe Mian. Moshe Mian es quien, a cambio de cierta, ¿no?, prestigio, protección, etcétera, etcétera, en la Biblia es dinero, ¿no?, aquí no lo es, revela a los falangistas dónde está escondido Paco, permitiendo que lo detengan y que después lo fusilen. Y los falangistas serían los romanos en la Biblia, ¿no?, los soldados romanos, las autoridades que detienen a Jesús y lo ejecutan. Ahora bien, esta lectura alegórica no es nada gratuita, está muy cargada de implicaciones políticas e históricas. Lo más importante es que en la novela hay una inversión irónica, porque el que representa los valores de la República, los valores de una república en principio anticlerical, en principio muy crítica de la Iglesia, ¿no?, una república que quiere separar Iglesia y Estado, ¿no? Es ese lado, el lado republicano, que es identificado en la Biblia con los valores cristianos, ¿no?, de la solidaridad, de la caridad, de la justicia, ¿no? Mientras que la misma Iglesia Católica, Moshe Mian, es representada como el enemigo de esos valores, ¿no? Y en la práctica, en la novela, Moshe Mian es un hombre claramente humano, ¿no?, que da más importancia a algunos momentos al cuerpo, al espíritu, a la comodidad, a las buenas obras. Entonces, se nota también ahí que es menos cristiano que el propio Paco. Y esto tiene una dimensión política muy importante, porque ataca así la novela directamente el motivo central en el discurso legitimador de Franco. Franco y sus co-conspiradores se levantan contra el gobierno en el 36, supuestamente para salvar España y para defender la fe cristiana, la fe católica. Incluso Franco se presenta a sí mismo como un caballero, aquí se ve, ¿no?, en un mural, en una representación muy, muy conocida, como crusader, ¿no?, como crusading knight, como un caballero de una cruzada, y llama a su alzamiento una cruzada, de hecho. Y en ese sentido la novela dice, no, Franco, tú no eres tú no estás, ¿no?, tú formas parte de la anticristianidad, ¿no? Entonces eres enemigo de los valores cristianos. Entonces claramente, ¿no?, literalmente está deslegitimando el discurso franquista. Aquí vemos un cartel muy conocido de la Guerra Civil Española que invoca esa idea de la cruzada y España como orientadora espiritual del mundo, Spiritual Guide of the World. Al mismo tiempo, aquí se ve que para Franco esa misión salvadora implicaba purgar España, limpiar España de elementos nocivos, elementos enfermos, elementos políticamente opuestos, ¿no? Entonces, aquí es otro cartel de la Guerra Civil Española franquista, donde ves al soldado de Franco acabando con la CNT, la FAI, la UGT, ¿no? Entonces, los sindicatos y las ideologías de izquierdas. Ok. Termino con
una pequeña coda. Paco el del Molino hoy, ¿dónde estaría? ¿No? Paco es obviamente un personaje ficticio, pero hubo muchos como él que fueron fusilados extralegalmente, ¿no? Por fuerzas paramilitares como lo son los falangistas que entran al pueblo de Paco y lo fusilan. Muchas de esas víctimas acabaron en fosas comunes, en mass graves, que solo durante los últimos 20 años han sido identificadas y exhumadas. España en los últimos 20 años ha visto muchas escenas como esta, donde ves a un grupo de voluntarios exhumando, excavando tumbas, fosas, con cuerpos de víctimas exactamente como lo fue Paco del Molino en la novela. Y estas son gente sin ataúd, sin nada, cuyos restos después son identificados con análisis de ADN, DNA analysis, DNA identification, y si hay todavía familias, los restos son entregadas a sus familias, como aquí se ve en esta foto. Entonces, yo me imagino que si Águeda, la mujer de Paco, hubiera sobrevivido a la guerra, hubiera sobrevivido al franquismo, hubiera vivido muy mayor ya hasta principios del siglo XXI, del siglo actual, podría haber recibido de esta forma los restos mortales de Paco del Molino, que fue asesinado por traición del cura en el 1936. Lo dejaré aquí. Muchas gracias y escríbanme o envíenme un email si tienen cualquier pregunta. Saludos. Doctor Faber, muchísimas gracias. Absolutamente brillante. Su presentación nos ha iluminado realmente todo lo que nos ha contado sobre Requiem para un campesino español. Ahora le damos paso a las preguntas. Tenemos estudiantes de Mosborn Community Academy que se han unido a su presentación. Y entonces queremos darles la palabra a ellos para que nos comenten cuáles son sus preguntas. Si nos quisieran comentar. Pueden... estoy tratando de quitarles el mute. Espera, que no me deja. No me permite quitarle el mute. Ustedes o pueden escribir por medio del chat. Ya están. Muy bien. ¿Qué preguntas nos tienen? ¿O pueden enviarlas por medio del chat? Yo tengo una pregunta para ellos. Si me pregunto cuánto de lo que acabo de presentar es más o menos nuevo y cuánto ya tenían bastante controlado. Solo curiosidad. ¿Tenemos alguna respuesta? Bueno, mientras ellos piensan en una respuesta, yo tengo una pregunta para usted, doctor. Mi pregunta es, ¿cuál de esas imágenes tan ricas que podemos ver en esta obra es su favorita y por qué? Buena pregunta. Bueno, la verdad es que mi escena favorita, pero no sé si tengo una imagen favorita, pero tengo una escena favorita, que es cuando el momento en que José Millán se entera de dónde está escondido Paco. Me encanta esa escena porque es una especie de descripción de la debilidad humana
que humaniza muchísimo al cura al mismo tiempo que revela su gran debilidad. Y dice algo así como que Mosemián va a hablar con los padres de Paco y quiere quiere dar la impresión de que él sabe dónde está Paco, porque le gustaría que los padres de Paco pensaran en él como una persona buena, una persona solidaria, una persona valiente. Entonces, dice la novela, ¿no?, que el cura daba la impresión de saber dónde estaba Paco para que los padres de Paco pensaran bien de él. Claro, lo que pasa después es que el padre de Paco cree, ¿no?, que el cura ya sabe dónde está Paco y menciona dónde está escondido Paco, pensando que no está contándole nada nuevo. Entonces el cura de repente, ¿no?, se entera, entonces le cuenta el padre dónde está y el cura se asusta y dice, ¡ay! Ahora sé dónde está Paco, pero no quiero saber dónde está porque es un secreto muy, muy, muy pesado y no sé si voy a poder guardarlo como secreto. Y después hay una escena, ¿no?, donde hay una confrontación con la gente que está buscando a Paco y el cura primero se cree muy valiente y dice, tengo ese secreto, pero no se lo voy a contar. Y se siente muy bien porque es una persona débil que necesita constantemente que su entorno le valide, le justifique, ¿no? Entonces, he needs constant validation, ¿no? Entonces, primero se cree muy valiente, pero después resulta que no es valiente, es un cobarde y le amenazan un poquito y ya se ve obligado a revelar dónde está Paco, ¿no? Y después intenta justificarse a sí mismo por qué ha traicionado a Paco. Y dice, bueno, es que yo no puedo mentir. Ya, oh, claro, sí, pero acabas de condenar a muerte a tu hijo adoptivo espiritual, ¿no? Entonces, pero esa escena me encanta porque tiene una profundidad humana tan reconocible, porque todos somos, ¿no?, también un poco justificando constantemente nuestra conducta, dependemos del juicio de los demás, ¿no? Somos personas que queremos ser morales, pero no siempre lo somos. Y es una escena, a mí me parece siempre muy rica, ¿no? Y además para hablarlo con los estudiantes siempre es interesante. Sí, a mí también me impresiona mucho esa escena de la novela. Tenemos una pregunta, dice, ¿se puede explicar más el simbolismo y su impacto en la novela? Yo creo que es casi imposible leer la novela sin tomar en cuenta su dimensión simbólica, ¿no? La dimensión alegórica que señalé es la más importante, ¿no? Entonces, toda la carga política humana de la novela reside en esa dimensión alegórica, en esa inversión, ¿no?, de lo que es cristiano, no es cristiano, lo que es legítimo, no es legítimo, de lo que es el bien y lo que es el mal, ¿no? Y después hay muchos momentos también, ¿no?, donde cada descripción, por más sencilla que parece, ¿no?, es también tiene esa otra dimensión, ¿no? Entonces, lo más distintivo para mí la novela es que su sencillez, ¿no?, es muy aparente. Entonces, por un lado, es una novela muy accesible, tiene un vocabulario muy, muy sencillo, es posible que la lea y entienda una persona cuyo español no es muy sofisticado, no tiene mucho vocabulario muy especializado, y sin embargo, es una novela muy compleja al mismo tiempo, ¿no? Entonces, su simbolismo, creo que el motivo principal por el que ha sobrevivido a esta novela, porque es la novela que más se lee todavía descender, que más se enseña, es precisamente esa dimensión simbólica. Bueno, y en esa línea, ¿usted diría, doctor, que la razón justamente por la cual el autor decide expresarse de una manera tan sencilla es justamente porque quiere alcanzar una audiencia mucho más amplia? Él quiere que todo el mundo pueda entender el deseo de criticar el momento histórico por el que está atravesando España, tal vez. Sí, también. Es verdad, sí, busca un público muy amplio, al mismo tiempo que también busca
universalizar la experiencia española, ¿no? Entonces es una novela, como explicaba, muy realista, muy histórica, muy específica. Aragón, en los años 30, en España, ¿no? En un ambiente rural. Sin embargo, como quizá expresa esa escena que discutimos del cura, ¿no? De su debilidad, también es una historia muy universalmente humana, ¿no? Al menos lo quiere ser, ¿no? Sobre entonces, lo que está en juego en la novela no es solo no son solo temas políticos y económicos españoles, sino que son cosas mucho más grandes, ¿no? ¿Qué es el bien, qué es el mal? ¿Qué significa la amistad? ¿Qué es la valentía? ¿No? ¿Qué papel tiene la debilidad humana en situaciones de gran tensión o de gran presión política? ¿Cuál es el efecto de la violencia? ¿No? O incluso cuál es la violencia a largo plazo de la injusticia económica, ¿no? Porque cuando Paco despierta, ¿no? Un poco políticamente, cuando visita con el cura a los pobres en la cueva, y ahí se ve, ¿no? También un poco se da cuenta de la violencia que existe en el pueblo de forma constante por las relaciones económicas, ¿no? Por las relaciones de poder que hay entre el terrateniente y sus ayudantes y el resto del pueblo. Perfecto, y tenemos tiempo para la última pregunta. Dice, ¿podría explicar la idea de memoria colectiva y cuentos orales? ¿Y por qué o cómo forma un potro? Sí, claro, el potro es, claro, es otro elemento simbólico muy claro, muy obvio, ¿no? Entonces, la idea de que el fantasma de Paco ronda el pueblo y que el fantasma de Paco pesa sobre la conciencia de Mosén Millán. Entonces, desde un punto de vista ético, el cura está lidiando, está intentando coming to terms with, ¿no? Su propia culpa, su propio papel como responsable, como traidor, ¿no? En la muerte de Paco. Y la presencia del potro de Paco que entra en la iglesia, ¿no? Y que se quieren expulsar es como el fantasma que quieren expulsar. Ahora bien, la idea del fantasma vuelve de forma muy clara en los últimos 20 años en España, ¿no? A partir de la excavación de esas fosas que hemos al final, a partir de la reconsideración del franquismo, la idea del fantasma del pasado, ¿no? ¿No? Así como en historias de fantasmas, los fantasmas que vuelven porque hay cuentas pendientes, ¿no? There's unfinished business, básicamente. Esa idea está muy claramente presente en la novela. La memoria colectiva, ¿no? Que representa el monaguillo al romance, también es muy importante en estos últimos 20 años, porque en los últimos 20 años se ha destacado mucho más la idea de que hay una memoria colectiva en España de la guerra y es una memoria que merece un lugar más prominente en la esfera pública, en la cultura, en la literatura, en la televisión, en el cine, ¿no? Entonces, en ese sentido, curiosamente, esta novela de los años 50, ¿no? Escrita, pensémoslo bien, ¿no? La novela se escribe a, no sé, 15 años o menos del final de la guerra. Entonces, es como si ahora escribiéramos una novela sobre algo ocurrido en el año 2005. Entonces, la distancia es muy corta y, sin embargo, muchos de los temas que apunta a Sendero esta novela vuelven de forma bastante más explícita en la España de los últimos 20 años. Entonces, en ese sentido, es una novela todavía muy contemporánea, ¿no? Entonces, por eso también es una novela que creo que todavía tiene mucho que decirnos a nosotros y a los españoles. Bueno, pues excelente. Hemos llegado ya al final de nuestro encuentro. Mil gracias nuevamente, doctor, por haber aceptado nuestra invitación. Gracias también a los estudiantes y profesores de Mosborn Community Academy por habernos acompañado. Un placer. Muchas gracias, Pati. Bueno, muchas gracias. Chao.